Ahora, Huntington hace una descripción muy interesante, ¿eh? Y él habla de que el mundo hoy tiene 10 culturas. 10. Y él nombra primero la cultura occidental. Y la cultura occidental pone dos subculturas. La cultura europea y la cultura norteamericana. O sea, ahí muchos empiezan a escucharse como, ¿y nosotros qué somos? Bueno, después les cuento. Después habla de la cultura chiita, que son los chinos, ¿sí? Habla de la cultura hindú, 1.300 millones de personas. Habla de la cultura no sahariana, de la subsahariana en África. Habla de la cultura japonesa, una cultura independiente. Habla de la cultura judía y su diáspora de alguna manera en todo el mundo, ¿sí? Habla de la cultura del Islam y habla de la cultura latinoamericana. O sea que nos pone como una cultura independiente. Para lo cual, cuando vos hablás en estos términos, en muchos países latinoamericanos, a muchos les ponen los pelos de punta. Fundamentalmente, y aunque les parezca mentira, más en el sur que en el norte de Sudamérica. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque fundamentalmente el argentino se siente muy occidental, o hasta ahora se sentía muy occidental. ¿Sí? El uruguayo también, y el chileno en parte. ¿Sí? De a poquito se fue cambiando. ¿Por qué? Y porque ya hay mucho más identidad nacional y identidad latinoamericana. O sea, el argentino se dio cuenta que era latinoamericano a partir de la década del siglo XX. A partir de ahí. O sea, esto es nuevo, absolutamente nuevo. Es un renacer y un volver a sentir de otra manera. Y esto, ¿por qué se da? Y bueno, se da por un tema fundamentalmente de que todavía somos un país extremadamente pobre. Aprendimos a ser latinoamericanos un poco porque nos dimos cuenta de que realmente lo somos. Porque tenemos identidades comunes, tenemos gustos comunes, tenemos idioma común, nos hace bien estar dentro de Latinoamérica. Yo llego a México y me subo a un taxi y me pongo a hablar con el taxista desde que llego hasta que me lleva al hotel. Y hablo de cualquier cosa. En cambio, voy a Estados Unidos y no hablo de nada, porque ¿qué puedo hablar con un tipo que no hay nexos? No hay vínculos. Y voy a España, y eso tengo la nacionalidad española, y tampoco. A lo sumo hablo de euros. De cuánto gana el euro, viste que es el materialismo español, ¿no? Europeo en general. Entonces hablamos de que hay identidades diferentes. Y no solamente lo dice Huntington, lo dice un hombre nuestro, lo dice Néstor García Cantini, y habla que nuestra región recibió una cultura que es origen de un fenómeno que se llama hibridación. La única cultura híbrida del mundo es la cultura latinoamericana. Les cuento. Canclini habla de un fenómeno que se llama proceso de hibridación. Él dice lo siguiente, pues antropólogo y la visión es del cambio antropológico que se dio en Latinoamérica que no se da en Norteamérica. Dice, cuando llegan los españoles a América Latina, acá no había, no era el desierto, acá vivían 60 millones de personas, de las cuales había dos culturas bien fuertes, mesoamericana y la cultura incaica, muy desarrolladas. Los españoles, en realidad, no hicieron un genocidio como se lo critica, fue más la persona que se murió por las pestes y las plagas que traían los españoles, que por la gente que mataron ellos. En realidad, lo que ellos hicieron fue descabezar la élite conductora y posicionarse ellos ahí. Eso fue lo que hicieron. ¿Para qué? Para tratar de mantener esa riqueza, esa fuente de riqueza. De ahí salía el oro que se iban a llevar para España. No estoy diciendo que hicieron la cosa bien, yo estoy diciendo que fue lo que sucedió realmente. Pero claro, los españoles rápidamente se integraron con los indígenas y hubo un mestizaje muy profundo. Cuando el mestizaje empezó a ponerse rebelde y dejó de trabajar, porque al principio eran casi esclavos, ¿qué vieron los españoles? La posibilidad de traer esclavos de África, que eran más dóciles. ¿Y saben cuántos negros trajeron a América Latina? Que no hay una raza, son muchas razas negras. ¿Cuántos trajeron a América Latina en total?
16 millones. 8 millones fueron a parar a Brasil. Por eso Brasil tiene la cantidad de negros que tiene. 16. Entonces, entraron 16 millones. Y rápidamente hubo un molataje. O sea que el proceso de hibridación siguió. O sea, no se lo desintegró, se lo integró al negro, a la sociedad, y rápidamente se mezcló. Pero no terminó ahí el proceso de hibridación. Este antropólogo dice, después entraron 16 millones de europeos a América Latina. 8 fueron a parar a Argentina. Por eso que 8 millones. Dentro de lo que entraron fueron muchísimos italianos, entraron españoles, turcos, entraron también libaneses, entraron franceses, alemanes, entraron de todo, polacos, muchísimos, ucranianos, muchísimos. Hay una zona de Argentina que son todos rubios, parecen todos ucranianos, todos son merizos en naturalidad, todos ahí, están todos apilados. Bien, ¿y qué pasó con esta gente? Que rápidamente se integró con lo que estaba y se mezclaron. Y se mezclaron. Y ahí siguió el proceso de hibridación. Y no terminó ahí, porque después América Latina mandó afuera gente. Ustedes fueron uno de los países que más gente mandó afuera en la década del 90. ¿Sí? Fines de la década del 80 y principios del 90, se emigró mucha gente de América Latina. Y esa gente con la crisis europea y norteamericana volvió. Y se volvió a integrar dentro de nuestras sociedades. O sea que nuestra sociedad es muy receptiva e integracionista. Y de ahí produce este fenómeno que es la cultura híbrida latinoamericana. ¿Sí? Es una cultura propia que se dio nada más que acá, en este lugar del mundo, y no se dio en otro lugar del mundo. Porque lo que pasa en Estados Unidos es algo totalmente diferente. ¿Qué es Estados Unidos? ¿Qué es Canadá? Es una colonia europea dentro de un espacio físico que estaba ocupado tan solo por 4 millones de indígenas. O sea, todo Norteamérica tenía 4 millones. Y ellos armaron un eslogan, una frase célebre que decía, indio bueno, indio muerto. ¿Qué hicieron? Genocidio. No dejaron ninguno prácticamente. Y los poquitos que quedaron nos mandaron a reservas, aislados del mundo, a ver si se mezclaban. ¿Me siguen? Entonces los europeos armaron sus colonias y fueron armando su grupo de poder. Después llegó los negros. ¿Cuántos llegaron? Acá, 16 millones, América Latina. ¿Cuántos negros llegaron a Norteamérica? ¿Cuántos? Miren, les voy a dar un dato para que es gracioso. Cuando doy el dato sorprende. ¿Por qué hay que ir a los libros y darse cuenta de la verdad de las cosas? No hay que dejarse llevar por lo que dice la prensa, por lo que dice la información pública. Eso es todo mentira. Hay que ir a la base del conocimiento que está en la literatura. ¿Sí? 400.000 negros. Nada. Y por eso se habla del problema afroamericano. ¿Y qué hicieron con los 400.000? Lo mandaron al sistema apartheid. Nunca lo mezclaron, lo mandaron a las plantaciones del sur. Y ahí estuvieron separados del mundo durante siglos. Claro. Separados porque no se mezclaron en lo más mínimo. Nada, ni un poquito se mezclaron. Entonces, esto hace un fenómeno absolutamente diferente. Cuando llegaron los europeos, también fueron colonias importantes. Vinieron alemanes a Estados Unidos, vinieron italianos, vinieron irlandeses, muchísimos. ¿Y qué hicieron? Colonias, nuevas colonias, y los tuvieron separados hasta que empezaron a, de a poquito, asimilar a algo en determinados sectores. Les dieron sectores de actividad. Ustedes saben que la policía es toda irlandesa, ¿sí? Le dieron sectores de actividad. O sea, todo programado, todo sistematizado, vos haces esto y nada más que esto y ahí te quedás. ¿Se entiende? O sea, es un proceso muy diferente. Y esto genera dos culturas absolutamente diferentes. Como el marketing es una ciencia que depende del hombre, porque el métier del marketing, ¿cuál es? ¿A qué se dedica el marketing? Satisfacer las necesidades del cliente.
En realidad, el problema del marketing es el mismo hombre y su libre albedrío. ¿Y el hombre qué es? El hombre es cuerpo, mente, alma y sociedad. ¿Y cómo es todo eso? Para entender el marketing tengo que entender al hombre. Y si el hombre fue el modelo para diseñar el marketing, cuando yo diseño marketing, ¿sobre qué modelo lo hago? ¿Sobre mi hombre o tu hombre? Si yo lo hago en Estados Unidos, el modelo de marketing, ¿qué voy a pensar sobre el modelo latinoamericano? ¿Qué me importa a mí los sudacas que viven en el sur? ¿Sí? O los sudacas mojados. ¿Qué sé yo que son esos tipos? Yo voy a trabajar sobre mi hombre y voy a hacer un modelo diseñado para mi sociedad y para mi cultura, lo cual es totalmente diferente que para mi cultura y para mi sociedad y para mi hombre. ¿Sí es esto? De ahí que es un engaño tratar de ver al marketing como un modelo universal. No hay un solo marketing, sino hay tantos marketing como culturas diferentes en el mundo. O sea que lo que yo hago para un mercado no tiene por qué servir para el otro, porque la base es antropológica, es sociológica, es psicológica, es filosófica y, si ustedes me permiten, también semántica y vinculada con la neurociencia. Eso es el marketing. Y todo lo demás es cháchara, vender libros y engañar tarados. Entonces, conozco las realidades latinoamericanas y conozco nuestra idiosincrasia y conozco nuestra cultura y conozco al consumidor. Y eso es la base para empezar a trabajar. Y sobre eso siempre tenés que desarrollar tu propio método de trabajo. Pero no es definitivo. ¿Por qué? Porque encima los mercados son altamente dinámicos y el cambio es permanente. Entonces, todo lo que yo diseño para hoy puede ser que dentro de 5 años no sirva nada. ¿Se entiende esto? O sea que no me puedo quedar con un método de trabajo y decir, este método fue bien desarrollado, está bien probado y es útil para siempre. Bien, Kotler mismo dice, cuidado, que ellos tuvieron su evolución y llegaron a un momento que casi estaban a punto de darse cuenta de lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron porque se dieron cuestiones diferentes de contexto. O sea, no es que son necios, totalmente. Mismo Kotler, en la página 5, dice su libro 6, en la página 5, el 85% del lanzamiento de nuevos productos o desarrollo de marcas nuevas son fracasos. Él mismo lo dice. Con el mismo modelo de gestión de negocios que él de alguna manera creó. El 85%, el 50% de las decisiones de marketing no llevan a ningún lado. Es como que hay una miopía. De hecho, yo lo llamo la miopía, la segunda miopía del marketing. La primera la definió Tom Levitt ya en la década del 50, cuando decía las empresas no saben en qué negocio están. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han visto en alguna materia? ¿O no? La primera miopía del marketing. ¿Sí? Tom Levitt, 1950, dijo, las empresas no saben en qué negocio están. Y él define el concepto de misión empresaria. Dice, la misión de la empresa es esta. Por ejemplo, Hollywood está en el negocio del entretenimiento, no de hacer películas. Hollywood casi que quiebra porque no se adaptó a la televisión. ¿Sí? O los ferrocarriles, el negocio de ferrocarriles no es el transporte ferroviario, sino el negocio de transporte y del traslado de personas. Si lo hubieran entendido, no hubieran llegado a la quiebra y hubieran dedicado a la empresa aérea. ¿Se entiende? Entonces, Levitt identificó esto. Yo identifico otra cosa, que es esto. ¿Por qué el 85% son fracasos? Y la pregunta del millón es, si el 85% del fracaso está asegurado en el modelo angloamericano del marketing, ¿por qué lo usan?